Muy buenos días. El ministro del Interior en funciones ha calificado de mentiras y calumnias las acusaciones de conspirar junto con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña para atacar políticamente a los responsables de Convergencia y Esquerra Republicana. Saben ustedes que faltan solo 4 días para las elecciones generales, cuando precisamente en este momento se han filtrado unas conversaciones grabadas en el despacho del ministro, en el despacho del ministerio, donde está el propio ministro, Jorge Fernández Díaz, y son unas conversaciones no de ahora, de hace 2 años, y que han provocado que todos los líderes de la oposición, de forma unánime, pidan la dimisión inmediata del ministro. Esto es lo que ha dicho Fernández Díaz, al que, por cierto, ha secundado ya Mariano Rajoy. Lo que es realmente sorprendente es que una conversación o unas conversaciones que se produjeron hace 2 años, que se grabaran, que salgan ahora editadas, fragmentadas, descontextualizadas y sesgadas, casualmente cuando faltan 4 o 5 días para unas elecciones, y se hable de conspiración en la reunión que tiene el ministro del Interior con el magistrado director de la Oficina Antifraude, en lugar de poner el acento donde evidentemente está la conspiración, ¿no? Sí, que es en el hecho de que se haya grabado y se difunda, insisto, de manera sesgada, descontextualizada y dirigida, esa información en estos momentos, en plena campaña electoral. Hablé ayer cuando fui conocedor de la noticia y el ministro del Interior me dijo que era en 2 reuniones que había celebrado hace 2 años a petición del jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, que trataron temas de su competencia y que era algo absolutamente normal. Es todo lo que sé sobre ese asunto. Desde su gobierno no se han filtrado informaciones o investigaciones policiales con el fin de erosionar al adversario político, ¿no? Jamás. Yo le garantizo a usted que eso no se ha producido nunca. Pues ahí lo tienen, crece y crece esas conversaciones, escándalo que está haciendo la oposición toda en su conjunto, están utilizándolo a escasos días de la contienda electoral. El presidente del Gobierno acaba de asegurar que jamás el Gobierno ha utilizado las instituciones para investigar a la oposición, pero efectivamente se pueden imaginar ustedes que esto no se lo cree ninguna de las fuerzas políticas restantes. Escúchenles. Todo lo que tiene que hacer el señor Jorge Fernández Díaz, creo yo, tiene que abandonar la vida política en este país. La instrumentalización que se está haciendo de las instituciones públicas, de las instituciones de todos, la utilización o la supuesta utilización de esas instituciones para perseguir adversarios políticos, a mí me parece que es una razón de peso para que el próximo 26 de junio en España haya un cambio. Yo he escuchado las grabaciones y lo que vemos es a un ministro del Interior que se supone que tiene que protegernos a todos, aparentemente utilizando su cargo para investigar a rivales políticos. Creo que eso debería implicar dimisión inmediata. Si las personas que están en esa conversación son ellos, deben dimitir ambos. Es decir, esas conversaciones son impropias de una democracia, y menos entre un ministro de Interior que debe proteger nuestra seguridad y nuestras libertades y no utilizar los resortes del poder para atacar a los partidos de la oposición, da igual de qué ideología sean, ¿no? Por tanto, si se confirma, solo tiene que contestar una pregunta al señor ministro, sí o no. Si es él, más que investigar, lo que tiene que hacer es marcharse. Y me preocupa que la información que acabo de ver ahora también recién publicada dice que Mariano Rajoy lo sabía, le dice en esa conversación, y eso ya es más grave. Bueno, en esa entrevista que ha tenido esta mañana en Onda Cero, Mariano Rajoy ha dicho que no tenía ni idea de esa conversación, que se ha enterado ayer. En fin, ya lo ven, las escuchas acaban de dar un vuelco a la campaña electoral, han cambiado el pie en esta recta final de la campaña, cuando además estamos en un periodo de prohibición tajante por la ley electoral de publicar encuestas. Eso sí, hay fruterías. Tienen que saber ustedes que hay fruterías en Andorra, y ahí tienen las fruterías que están dando, están intentando ver por dónde compra la gente las frutas, las verduras en este momento. Y saben ustedes lo que supone esa frutería que se publica desde Andorra en un periódico, y dice que el sorpaso de Podemos al Partido Socialista peligra. Eso es lo que dice. Parece que remontaría el Partido Socialista. En fin, vamos a hablar de todas estas cuestiones, pero sepan ustedes que esta misma mañana Pedro Sánchez ha dicho en Herrera, en COPE, mejor dicho, ha negado la posibilidad de un pacto con Podemos después de las elecciones. Aunque no sé yo si quedara segunda fuerza el Partido Socialista y no se consumara ese sorpaso, si Pedro Sánchez mantendría estas palabras.
Es que antes de la coherencia, lo que prima el señor Iglesias es la confluencia. Y él es rehén de muchos de las alianzas territoriales que tiene, pero que en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia son con fuerzas que ahora mismo están defendiendo el derecho a la autodeterminación. No tengo problema en hablar con Podemos, como tampoco con Ciudadanos. La cuestión es que no voy a dialogar sobre la independencia de los jueces, de los fiscales, como propuso Monedero. Bueno, pues vamos a ver en qué queda todo esto, pero lo cierto es que, saben ustedes, Pablo Iglesias vuelve por dosolía y saben ustedes a qué se ha dedicado esta misma mañana, a hacer otra vez el gobierno a Pedro Sánchez. No, si es que los hay que no los contienen ni con agua fría. ¿Quieren ver lo que ha dicho? ¿De dónde pondría en el gobierno a su amigo y socio Garzón? Pues presten atención. ¿Qué va a ser Alberto Garzón en su gobierno, si usted es presidente? Pues a mí me gustaría contar con él en el gabinete. Ministerio de Economía. Eso habrá que hablarlo. Creo que Alberto ¿No lo han hablado? Todavía no, porque además como es un gabinete que habría que negociar con el Partido Socialista, pues hay que hablarlo con ellos. Pero querría tener a Alberto muy cerca y creo que le sobra capacidad para estar al frente de muchos ministerios. ¿Íñigo Errejón también? Claro, por supuesto. ¡Arrea! Y eso tienen que hablarlo, por supuesto, con el Partido Socialista. Veremos si el Partido Socialista se deja, si es verdad lo que ha dicho esta mañana o si no, en fin. Pero esto está así en el momento pactómetro o betómetro, como ustedes lo quieran, que ya saben ustedes que aquí lo llamamos el betómetro. Pero tienen que saber también, aunque no quieren ellos que se cuente, que Pablo Iglesias y sus coleguitas ya tienen su propio chupinazo. Y no precisamente sanferminero. ¿Saben ustedes por qué? Porque la Asamblea de Venezuela ha pedido que declaren el 6 de julio varios dirigentes de la CEPS. ¿Por qué? Por los 7 millones de euros que cobraron del régimen de Caracas. Los hay, ¿verdad? Ustedes lo saben, a quienes se les llena la boca pidiendo la justicia universal, pero cuando les reclaman justificantes de los millones de euros que se han llevado crudo de otro país, entonces dicen que no tienen por qué bajar a ningún país que no sea el suyo. Y eso que ese país, el que les ha dado la mosca, el que les ha aflojado la mosca, más de 7 millones de euros, resulta que está en colapso total y en la más absoluta de las ruinas. Así que, eso sí, ellos se llenan los bolsillos, se forran por presuntos asesoramientos, pero no quieren dar ni una sola explicación de cómo, cuándo, por qué, en qué concepto se han llevado crudo esa pasta gansa. Así que, muy buenos días, Víctor Arribas. ¿Cuáles son las cuentas de las que no quieren ir a hablar Podemos y por las que tiene que rendir cuentas, y valga la redundancia, en la Asamblea venezolana? Pues efectivamente, son las cuentas de todos aquellos ingresos que recibieron los actuales máximos dirigentes de Podemos, ya constituidos como partido político, precisamente antes de que se produjera esa circunstancia, antes de que Podemos se constituyera como formación política en nuestro país. Trabajos de asesoramiento previos a ese momento, año 2014, en que Podemos se formó como formación, como partido político en España. Vamos a ver los datos clave de esta citación por parte de la Asamblea venezolana. Es una investigación que realiza la Asamblea por los pagos de 7.160.000 euros de dinero público en un país que, como dices Isabel, está en la ruina total y absoluta, donde no hay dinero para medicamentos, donde los supermercados están vacíos. 7 millones de euros fueron a parar a los actuales dirigentes de Podemos por trabajos de asesoramiento realizados por la fundación en la que entonces trabajaban, la Fundación CEPS. Trabajos ambiguos, trabajos difusos, pero que les supusieron esa enorme cantidad de dinero. El posible delito no lo han cometido los profesores universitarios que fueron contratados en Venezuela, sino los gobiernos, que es lo que se investiga, los gobiernos de Chávez y Maduro. Y el organismo que está investigando estas posibles irregularidades es la Comisión de Contraloría de la Asamblea venezolana. Pasemos a las instancias españolas a las que Venezuela pide información, a las que Venezuela pide datos. Son, en primer lugar, la Hacienda Pública, la Agencia de Administración Tributaria, para ver los ingresos de dinero procedentes del exterior de todas esas personas. En segundo lugar, la Policía, la UDEF. ¿Qué información tiene la UDEF sobre los pagos recibidos por los dirigentes de Podemos? Y en tercer lugar, el registro mercantil, por ver cualquier variación de propiedades que se haya podido producir en estos dirigentes. ¿Qué son? Y pasamos a nuestro tercer panel, estas personas que vamos a ver ahora. En primer lugar, el actual secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. El número 2 de la formación, Íñigo Errejón. Su fundador, Juan Carlos Monedero.
el profesor universitario Jorge Berstringe, que realizó también trabajos de asesoramiento en Venezuela, y por último el secretario de Participación de Podemos, Luis Alegre. Todos ellos están citados a declarar el 6 de julio a las 11 de la mañana en Caracas, aunque también se puede dar la circunstancia de que los miembros de la Comisión venezolana vengan a España a intentar interrogarlos, porque ellos ya han dicho que no tienen nada que decir. ¿Cuál es la pregunta que hoy formulamos aquí en Más Claro Agua? La siguiente: ¿cree que habrá unas terceras elecciones? ¿Cree usted que habrá terceras elecciones en nuestro país después de las segundas que son ahora el próximo domingo? ¿Habrá elecciones de invierno, de verano? Si considera que las habrá, vote en el 905-855-001. Y si considera lo contrario, en el mismo teléfono acabado en 2. Y en Twitter, tomen nota ya de las dos etiquetas, hashtags que ponemos en marcha a partir de ahora en relación, en primer lugar, a la polémica del día, escuchas ministro, con el indicativo MC adelante, y en segundo lugar, gobierno en el aire, porque Isabel, seguimos pendientes de qué posibles pactos habrá después del domingo. Bueno, y tan pendientes, gracias Víctor Arribas, pero una por una, lo que hay ahora es un tomate importante, y no solamente para estos, en Andorra, que vemos ahí las frutas, las verduras, el tomate, la berenjena, el berenjenal y la cesta que se han llevado de la compra y tanto cruda los de Podemos, que no quieren dar cuentas por ellos, pero además a cuenta de esas escuchas no son telefónicas, son escuchas, grabaciones verdaderamente surrealistas. O sea, que en el despacho de un ministro del Gobierno de España se produzca una conversación entre una institución del Estado, porque este señor tiene un cargo, este magistrado, resulta que es el delegado antifraude, que nombrado por Cataluña, por el Parlamento, que tenga una conversación cara a cara con el ministro. Él dice, por supuesto, que no las ha grabado él, y que alguien pueda grabarlas. Es que esto es surrealista. Déjenme presentarles a esta mesa interesantísima que tenemos esta mañana aquí en Más Claro Agua. Voy a presentarles y a darle la bienvenida también a Más Claro Agua a José Luis Moreno, que es concejal del PP del Ayuntamiento de Madrid. José Luis, bienvenido. Muchas gracias. Ahora vamos con las escuchas, con las grabaciones, pero antes, esto de que los podemitas no quieran dar cuentas de 7 millones de euros, como le pide la Asamblea el 6 de julio, chupinazo en Pamplona, chupinazo podemita, esto es un chupinazo democrático, porque estos que quieren explicaciones de todo el mundo, transparencia, comisiones de control, no han dado una sola cuenta de toda la pasta gansa que se han llevado de Venezuela. El martes tuvimos una reunión con personas de Venezuela que nos explicaron el parecido entre Podemos y todo el gobierno en Venezuela actual, y el populismo nunca da explicaciones. El populismo las pide, pero nunca las da. Y este es un ejemplo de lo que está ocurriendo, de que cuando ellos tienen que dar explicaciones nunca las dan, ni las van a dar. Dan promesas, dicen cosas que van a ocurrir que nunca ocurren, y al final la población, la gente normal, es la que paga el pato de estas propuestas populistas. El principal problema que tenemos en España y en Europa es el populismo y los populistas, que no están solamente en un partido, están en muchos partidos. Eso es, y sus comparsas, porque claro, es que aquí en España dicen que no las dan porque el dinero viene de allí, y allí que se las piden dicen que no las dan porque no tienen por qué ir a un país extranjero a dar explicaciones. O sea, esto es una broma y una tomadura de pelo. Pero ahora lo vamos a analizar. Les voy a presentar también, les voy a dar la bienvenida ya también a Javier Gallego, sociólogo y experto en comunicación política. Javier, gracias por estar aquí. Bien hallados, como siempre. Estas conversaciones que se acaban de filtrar y que cambian el pie a la campaña electoral, no se puede hacer sondeos, pero tu instinto como sociólogo. No van a afectar. ¿No? No van a afectar. Vamos a ver. No van a afectar porque no suman, no apoyan, pero no restan al PP. Estamos hablando del PP, el ministro de Interior es del PP. El votante del PP está muy movilizado, muy fidelizado, y esto no suma, sobre todo a los indecisos que en algún momento este tipo de cuestiones le puedan afectar, la corrupción o una mala gestión del gobierno, pero en este momento al afectado presuntamente a pocos días, un escándalo de este tipo, que en otro momento sí que tendría repercusión política, no va a afectar a los que ya tienen decidido el voto, por supuesto, y a los que estén dudando, evidentemente no suma, pero tampoco va a restar como para apartar definitivamente, sobre todo a los mayores, que es donde tiene ahora el PP, los mayores de 55 años, su nicho estos últimos días. Bueno, no estoy yo tan segura, desde luego, que en términos políticos la cosa quede aquí, porque toda la oposición pide, claro. Por eso, toda la oposición pide la cabeza del ministro antes de las elecciones, y les presento ya al presidente de la Comunidad de Madrid, expresidente Joaquín Leguina. Yo no soy expresidente de nada. Eres presidente.
No, no, protocolariamente sigue siendo presidente. Bueno, te quitaron hasta el consejo. No se me considera como tal, entonces bueno, yo soy Joaquín Leguina, estadístico superior del Estado. Estadístico superior del Estado, bienvenido. Y escritor. Y escritor, menudos libros. Tuyo, hombre, claro, y de todo, y de nuestra audiencia, que les encantas. A ver, Joaquín, una valoración sobre este asunto. Quien lo ha soltado cree que sí que puede influir en la campaña. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay un dicho chino que dice: cuando alguien señala la luna, solo los necios miran el dedo. Bueno, aquí todo el mundo está mirando el dedo. No, lo importante es que dentro del Ministerio del Interior ha habido un ladrón, ¿Un delincuente? Un delincuente que ha hecho esa grabación. Y luego los separatistas se la han comprado. Entonces busque ahí. Deje al ministro en paz, de momento. Lo que yo le achacaría al ministro es cómo no tiene suficiente cuidado para que no le puedan grabar ahí. ¿Y quién nos dice que de aquí a las elecciones no va a haber más conversaciones y que no van solamente por los nacionalistas? Porque quien ha grabado una vez en el despacho del ministro puede grabar varias. Quiero decir, cuidado, porque estas... Y nadie va a investigarlo, seriamente. El ministro ha ordenado esta mañana... A estas gentes hay que meterlas en Chirona. Una es decir, en la cárcel, después de pasar... Porque... en fin, los periodistas ya habéis defendido siempre eso de la transparencia. Pues tomad transparencia. Bueno, pues vamos. No, esto acaba con la intimidad, que es un derecho constitucional del ministro y de su tía. Pues ahí vamos. Isabel San Sebastián, bienvenida. ¿Qué tal? Bien hallada, tocaya. Hombre, a ver, yo creo que es evidente que quien ha grabado esas conversaciones es el interlocutor del ministro. Es más, el periódico que las publica más o menos se las atribuye a él. Yo no lo sé quién las ha grabado. Me parece que debe de ser imposible que alguien instale un mecanismo de grabación en el despacho del ministro del Interior si no es quien se reúne con él que lo lleva consigo. Pero bueno, en fin, en cualquier caso me parece que esto es impresentable, pero el contenido de esas conversaciones también es impresentable. O sea, un ministro del Interior no le puede pedir a un magistrado que está encargado de velar por la limpieza en Cataluña que busque una causa como sea contra CDC y contra Esquerra Republicana y no le puede decir es que nosotros aquí no encontramos nada serio. En fin, a mí eso me parece impresentable. El ministro del Interior no está para eso, en absoluto. De modo que ¿Tú crees que debe dimitir? Pues hombre, a 2 días de unas elecciones no parece lo más adecuado que un ministro dimita, pero yo creo que en función de lo que pase el domingo se debería plantear acabar con su carrera política, porque es que esto es muy, muy, muy feo. O sea, que feo es grabarlo, feo es difundirlo para hacer evidente daño electoral y muy feo es tener esa conversación. El ministro no está para eso. Carlos Cuesta. A ver, son hechos que yo creo... Voy primero al hecho, que es el inicio de toda esta secuencia. El hecho ahí sí que me parece que tiene que ser investigado. Sobre todo porque revela 2 cosas. Uno, yo quiero saber cuál es el contexto, porque quiero saber si se ha hablado exclusivamente de esos partidos o se ha hablado también de otros. Quiero saber si la conversación la propone, por ejemplo, el otro interlocutor, porque si es el otro interlocutor el que le lanza el señuelo y le dice, oye, tenemos tal, ¿qué hacemos con esto? Y dice, pues sigue investigando. Entonces cambia la versión. Quiero saber en qué contexto se ha realizado eso, quiero saber quiénes estaban, quiero saber quiénes han estado en esa reunión, quién lo ha podido grabar. Todo eso tiene que ser investigado. A partir de ahí, la fase de la filtración. Estoy también de acuerdo con vosotros. Vamos a ver, esto revela cosas bastante graves. Uno, ¿qué está pasando con las instituciones del Estado? ¿Por qué la Fiscalía no se dedica sistemáticamente a vigilar este tipo de comportamientos? 2. Si el Gobierno tiene la evidencia, que muchos la tenemos, de que hay determinados partidos en España que no están teniendo un comportamiento democrático, lo que tienen que instarse y lo que tienen que actuar son las instituciones normales y ordinarias desde el día 1. O sea, ¿por qué no se está investigando cuáles son los movimientos anticonstitucionales que están teniendo muchos partidos en España? Pero eso no es una cuestión que tenga que instarla un ministro. Eso lo tiene que instar la Fiscalía de oficio. Eso se tiene que instar con todos los que sabemos que son herederos de las marcas de Batasuna. Eso se tiene que instar con todos los que sabemos que están como marcas delegadas de Batasuna en Cataluña, y estoy hablando de las CUP. Eso se tiene que instar con todos, permanentemente, no a orden de ahora tal. Y a partir de ahí la filtración es gravísima. O sea, tenemos un ministro de Interior que no puede mantener una reunión con un responsable de anticorrupción secreta y discreta en su despacho. No puede hacerlo. Esto es un país bananero. Mira, yo ya estoy de estas historias, además, en fase final de elecciones, hasta el moño. ¿Cuántas veces vamos a tener que soportar que en una fase final de elecciones se altere el resultado de las elecciones en base a filtraciones interesadas? ¿Cuántas veces se menciona un grupo de comunicación? ¿Pero qué cachondeo es este? O sea, ¿qué cachondeo es este? Aquí o tenemos determinadas cuestiones como el 11M o tenemos determinadas filtraciones, siempre en periodo en el que nadie puede hacer nada. Oye, y siempre se nos lleva la opinión pública para uno o para el otro. ¿Cuándo vamos a tener unas elecciones libres en este país, hablando en plata? Pues ahora lo veremos. Toni Bolaño, gracias también por estar aquí. Buenos días.
¿qué te parece este asunto, la petición unánime de dimisión y el ministro que se considera una víctima, que dice que la conspiración no es de él, que es una conversación normal, que ha sido absolutamente descontextualizada y los fragmentos que no significan lo que dice y que por lo tanto él no dimite, pero la petición de toda la oposición y en Cataluña, que se ha convocado en el Parlamento de Cataluña una reunión de la mesa de urgencia esta misma mañana dentro de unos minutos, a la 1 del mediodía? A ver, es que contestando un poco a las preguntas que se hacía Carlos, la reunión nada más estaban los dos en el despacho, el ministro y Carlos de Alfonso. No, por lo que comentabais de la posibilidad de que alguien hubiese introducido un mecanismo de grabación previamente. Pero tú sabes, Carlos, que tú puedes grabar perfectamente si hay un móvil encendido. Y yo esta mañana le he preguntado al señor de Alfonso, digo, ¿usted tenía el móvil? Y dice, sí, en el maletín. Con lo cual, a partir de ahí, cualquier elemento desde el otro lado de la Castellana puede hacer la grabación que le dé la real gana. Punto 1. Punto 2, lo que me preocupa... sistema de seguridad que tiene el Ministro del Interior. Ahí estamos, Isabel. A mí lo que me preocupa realmente es que, claro, que se pueda grabar a cualquier ministro, pero específicamente al ministro del Interior. Me parece una barbaridad. Sí, como si grabaran al de Defensa. O sea, estamos hablando de cuestiones de seguridad nacional, luego, estratégica, el ministro del Interior... La reunión la solicita de forma indirecta Jorge Fernández Díaz a través de un mando del Cuerpo Nacional de Policía en Barcelona, con el señor de Alfonso. Le dice, oye, que el ministro quiere verte. Son reuniones habituales. O sea, el señor de Alfonso se ve con el ministro del Interior, con el consejero de Interior, con el jefe de los Mossos, con el jefe de la Policía Nacional, con el jefe de la Guardia Civil, porque es su trabajo. Y lo nombra el Parlamento de Cataluña por 3/5. O sea, exactamente. Es que no es un cargo del gobierno de España. Es que ahí tenemos otra de las derivadas. O sea, los independentistas catalanes a este señor lo odian profundamente, porque si bien fue propuesto por Artur Mas, este señor pertenece, digamos, a la etapa preindependentista de Convergencia y Unión, que no tiene nada que ver. Luego, al final, ¿de qué es lo que están hablando? ¿Y por cuánto tiempo dura su cargo, Toni, lo sabes? Pues ahora no, me pillas en Es como el fiscal anticorrupción, son 5 años. Sí, es algo así. Además, o sea, el nuevo director lo tendría que nombrar el Parlamento, pero claro, a los partidos independentistas quitárselo de en medio les viene de perlas. Vamos a ver lo que ha dicho Daniel Alfonso y ahora continúas, porque es interesante, ¿no? También habla de calumnias, dice que estos son calumnias. Ahora bien, de ahí que se diga que se ha hecho una reunión para conspirar, que se parte de una prueba y demás, eso es una calumnia, pero bueno. No quiero decir que sea un delito, pero eso sí, a mí me llama un ministro, un consejero, un diputado y yo me reuniré siempre como servidor público. Pero ahora, claro, eso de conspirar para reunir pruebas, no. De hecho, estas dos reuniones que tuvieron lugar hace 2 años no han llegado a ningún informe, a ningún expediente ni a ninguna parte de la oficina. Puede ser que alguien pida cosas. Bueno, que pidan. Yo siempre haré las cosas dentro de la ley. Y no llegó ninguna cosa ni para conspirar ni para crear pruebas. Pues ahí lo tienen. Es el jefe de la oficina que lucha contra la corrupción en Cataluña, el que además es magistrado en ejercicio, ahora no, está en excedencia, pero es magistrado nombrado por el Parlamento de Cataluña, el que dice que quien dice que él se reúne para conspirar, que eso es una auténtica calumnia, que no lo hace. Es verdad que si uno lee las conversaciones, y por cierto, no las vamos a reproducir porque publicar o difundir conversaciones, escuchas ilegales, es ilegal. Pequeño detallito, o sea, esto hay que saber un poquito de qué se puede hacer. Y una cosa es que uno grabe una conversación propia y la haga pública y entonces estás protegido y amparado por el derecho, y otra cosa es difundir conversaciones que son particulares y que no tienen autorización de los particulares. Eso es ilegal, que yo sepa en España, una explicación, Isabel, puramente jurídica. Este tipo de casos, por llamarle algo, tienen un problema para que todos los ciudadanos sepamos la realidad. Hay una doctrina que se llama la doctrina del árbol envenenado, que impide que cuando tú obtienes de forma ilícita una prueba se pueda trasladar en base a esa prueba a un caso. Es decir, lo que estamos viendo es un caso del cual los ciudadanos nunca vamos a poder saber la verdad, porque no va a ser muy fácil, más bien va a ser prácticamente imposible que esto acabe en un caso judicial, porque no se va a aceptar la prueba de la grabación.
No, pero yo lo que te estoy diciendo es que difundirlo es delictivo. No, que sí, que sí. Que voy al trasfondo de esta historia. Vamos a ver, cuando tú inicias un caso robando una grabación, empezamos muy mal, porque lo primero que le estás hurtando a la ciudadanía es la posibilidad de saber qué es lo que ha ocurrido de verdad. Porque en el momento en el que se lleve este caso, lo primero que se va a decir es, porque lo tienen todos los sistemas occidentales penales, tienen la prohibición de poder instar un caso en base a un delito, porque entonces estarías incentivando el delito. Bueno, y vamos al hecho en sí. Aquí tenemos al magistrado que niega cualquier conspiración, dice que se reúne y que estos son extractos. ¿Os parece que es motivo de pedir la dimisión del ministro del Interior, la dimisión, por supuesto, del jefe de la Oficina Anticorrupción en Cataluña? Es que no estás reproduciendo las conversaciones porque efectivamente la ley lo impide y a mí me parece muy bien, pero cualquiera que se haya leído esas conversaciones deduce que el contenido de las mismas es impresentable. O sea, salvo que, como muy bien decía Carlos, hayan sido no solo sacadas de contexto, sino manipuladas para significar lo contrario de lo que significan, las conversaciones son muy graves. Que sí, que por supuesto que es rechazable el método y es rechazable la filtración y más rechazable todavía que se utilice para influir en la campaña. Pero las conversaciones en sí son impresentables. Tú no puedes utilizar una institución del Estado como es el Ministerio del Interior o la Oficina Antifraude para una cuestión política. Si crees que ese referéndum en Cataluña no se debe celebrar, lo que tienes que hacer es prohibirlo y mandar a los Mossos de Escuadra a que lo impidan. E instar, como decía Carlos, a la Fiscalía a que actúe contra esos partidos por sedición o por lo que tú quieras. Pero lo que no puedes hacer es ir por la puerta de atrás y decir, a ver si les buscamos algún pufo y los desacreditamos. Isabel, perdóname, estaban compartiendo información y a los casos que se remiten, el padre del señor Junqueras, Roger Junqueras, el hermano del señor Junqueras, las cuñadas del señor Felip Puig, consejero de Interior y consejero de Industria de la Generalitat de Cataluña, son denuncias que tiene la Oficina Antifraude. Son denuncias. Y lo único que estaban haciendo es, oye, yo estoy investigando esto, ¿tú qué tienes? O sea, se estaban intercambiando cromos. Una cosa tan increíble que no hacen los servicios de seguridad de ningún país del mundo. Ninguna policía, ninguna consejería del Interior. Perdona, pero las conversaciones no dicen exactamente eso. Bueno, pero a ver, depende, pero Isabel, si tú te lo miras, yo sabiendo que se estaba investigando al señor Roger Junqueras, claro, entiendo perfectamente que hablaran del señor Roger Junqueras porque había una denuncia. Entonces, a partir de ahí, ¿de qué estamos hablando? ¿Y esto hay que hablarlo con la Fiscalía o con el Ministro del Interior? Bueno, el que pide la reunión es el ministro del Interior. Ahí es donde el ministro tiene que dar explicaciones. Pero a partir de ahí, fijaros todo lo que está sucediendo en Cataluña. O sea, volvemos al mismo discurso. Nos atacan. Nos atacan. Los independentistas somos buenos y nos atacan. Bueno, es que el señor Pujol es un delincuente confeso, que ha decidido que él que tenía unos dinerines en Andorra y que no pensaba sacarlos a pacer. Bueno, eso salió en campaña electoral. Lo que es tremendo es la reacción de los partidos. Isabel, tú dices, ¿entendéis que pidan la dimisión? Hombre, yo me hubiera sorprendido mucho si hoy ningún partido hubiera pedido la dimisión del ministro. Lo que pasa es que el ministro, a ver, llueve sobre mojado. O sea, seguramente en este caso le han hecho una trampa, pero a veces es demasiado lenguaraz a la hora de decir las cosas. Bueno, quiero que leáis porque el ministro ha ordenado que se abra una investigación, porque verdaderamente es muy preocupante en términos de seguridad del Estado, ¿no? Si uno con las instituciones del Estado, en este caso con el Gobierno, puede ser grabado de no haberlo hecho el propio, claro. A mí me cuesta creer que este fiscal y que este jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña haya grabado porque no sale bien parado. Es que sería absurdo. Verdaderamente, entonces es que yo tengo la sensación que lo ha puesto alguien. Y os pregunto, ¿creéis a quién beneficia? Vamos a ver lo que dice el ministro. Yo sé quién lo sabe. ¿A quién beneficia? Yo sé quién lo sabe. El periodista que ha recibido la información. El periodista, pues quiero que veáis al ministro. Si fuera civilizado tendría que decirlo. Diciendo que ha ordenado una investigación. Las fuentes de información, Joaquín. Ya sabía que iba a pisar un cable. Hombre, pues claro, es que el periodismo se basa en tener fuentes y en respetar su confidencialidad. Si no, no saberemos. Y en respetar la ley también, cuidado, cuidado. Vamos a ver lo que dice el ministro. Tengo que decir que ayer mismo, cuando tuve conocimiento de estos hechos, pues ordené al comisario general de Policía Judicial, de la Dirección General de la Policía, el inicio de una investigación para aclarar efectivamente estos extremos, es decir, todo lo que tiene que ver con la grabación y la difusión de esas conversaciones, que eran conversaciones privadas en mi despacho oficial, y repito, con un magistrado que dirige una oficina de la Generalitat de Cataluña, y es realmente alucinante que algunos pues digan cosas como las que estoy leyendo en estos momentos.
¿Creéis que llegará algo esta investigación? Porque claro, sabemos que cuando se filtran secretos de sumario y que es constantemente, es todos los días, Todo y de el día. repente alguien se enfada porque le afecta, o datos de Hacienda, que es verdaderamente indignante que se filtren, la realidad es que se abren investigaciones y nunca llegan a buen puerto. ¿Llegará a buen puerto la investigación que ha ordenado el ministro del Interior? Yo Y ahora no te creo. pregunto a ti, Javier. A no ser que el periodista diga lo que tiene que decir. ¿El periodista? Sí. Sí, el periodista sabe quién se lo ha dado. Es decir, el periodista sabe quién ha cometido el delito. Yo le pediría, por favor, que lo dijera, en beneficio, no del secreto sagrado del periodismo, en beneficio de mi país. Pero a lo mejor se lo da un intermediario, no tiene por qué ser el que ha cometido el delito. Normalmente Pues se que diga buscan que es intermediario y que la policía para lo siga. dárselos a los periodistas. Pero bueno, no sé si Lo creéis que que está va a claro llegar a buen puerto, Es que es una filtración. pero uniendo- vamos a las consecuencias políticas. Es que tú preguntabas a quién beneficia. Sí. Y a mí me gustaría ir como fondo, porque más allá del trasfondo político, de las responsabilidades políticas derivadas de ese asunto, en una época normal, aquí hay algo que apuntaba Carlos, una intencionalidad política de hacer daño a un contrincante electoral a 4 días de unas elecciones. Por ahí tu primera pregunta, ¿esto tiene influencia en la campaña? Es que esto sale ahora porque... Con esa intención Porque estamos se ahora. hace. No, está claro. Con esa intención En se hace. Cataluña yo creo que sí va a Ese tener es el consecuencias, fondo, ese es el fondo que se persigue. Y ahí sí que quiero subrayar que en este momento, y vuelvo a decirte lo mismo que al comienzo, puede tener un efecto boomerang este tipo de operaciones, con el trasfondo político que tienen y sus responsabilidades políticas que tendrían, pero la visualización por parte de un electorado, en este caso del PP, al que se quiere agredir desde el punto de vista electoral para menoscabarlo, puede tener efecto boomerang de reforzarlo más. Yo de Es verdad decir, creo esta que eso filtración es interesada eso es wishful precisamente thinking, Javier. buscando Bueno, un pero interés fijaros- que es contrario al que se pretende, que es que funcione Eso yo creo que es estrictamente una wishful institución thinking. como el Ministerio del Interior de forma Pero fijaros perfecta. las consecuencias políticas. Pablo Iglesias, que la UDEF le ha hecho investigaciones a la CEPS, etcétera, etcétera, ahora ya el Estado nos persigue. En Cataluña el Estado es un complot porque el Estado lo que quiere es ir a por nosotros, aunque no sea verdad. Y fijaros, pero fijaros las consecuencias también. Esta misma mañana estaba en Herrera en COPE, hacía un alto en su campaña electoral el propio Pedro Sánchez y se le preguntaba por esta cuestión. Quiero que vean lo que ha dicho, porque dice que esto es... Bueno, lo van a escuchar y ahora lo comentamos. Yo quiero recordarle la famosa cacería del juez Garzón con el ministro de Justicia, el señor Fernández Bermejo, y el jefe de la Policía Judicial, precisamente cuando se produjeron las primeras detenciones de la Gürtel. Pero no dimitió. No dimitió por ese hecho, dimitió por la cacería. Yo creo que dimitió y por tanto lo que tiene que hacer el señor Jorge Fernández Díaz, creo yo, tiene que abandonar la vida política en este país. Bueno, esto viene, estaba Joaquín Leguina también en esa entrevista esta mañana, a cuenta de que el propio Sánchez ha criticado la utilización. Dice que es impresentable que se pueda reunir un ministro para investigar a nadie en un país, y dice que él es partidario de la independencia judicial y lo que han escuchado ustedes. Vamos a escucharlo como lo decía. Todo lo que tiene que hacer el señor Jorge Fernández Díaz, creo yo, tiene que abandonar la vida política en este país. La instrumentalización que se está haciendo de las instituciones públicas, de las instituciones de todos, la utilización o la supuesta utilización de esas instituciones para perseguir adversarios políticos, a mí me parece que es una razón de peso para que el próximo 26 de junio en España haya un cambio. Y es que él decía también previamente que tiene que haber independencia judicial, y por eso yo le recordaba que independencia judicial, no sé si era un ejemplo muy claro, pero realmente que el ministro de Justicia entonces se vaya de cacería con el juez Garzón y con el jefe de la Policía Judicial horas después de iniciar esa cacería contra la Gürtel, que está muy bien iniciada y fenomenal, y que ahí está el escandalazo de la Gürtel, pero que se vayan de cacería el juez del caso, el ministro y el jefe de la Policía Judicial, teniendo en el calabozo a los primeros detenidos de la Gürtel, si eso era independencia judicial. Y cuando dice, no, es que dimitió, pero por cazar ilegalmente, porque no tenía los permisos para cazar en Jaén. Pero no dimitió porque fue un escándalo esa falta de Pero independencia Isabel, vamos judicial. al sistema. ¿Pedro Sánchez plantea independencia judicial? No.
La gente de Podemos plantea independencia judicial. No. El señor Monedero ha salido diciendo que hay jueces y guardias civiles esperando la orden de Podemos para meter en prisión a toda esa cuerda de corruptos del Partido Popular. Entonces, ¿dónde está el cambio hacia la independencia judicial? Yo quiero cambio hacia la independencia judicial, pero a mí ninguno de esos partidos me hace ni maldito caso. Ni maldito caso. Yo sí la quiero. Pues di quién lo plantea. Mira, pues perdonarme. Te lo planteaba en el programa inicial, te lo planteaba el Partido Popular y lo ha incumplido. Te plantea una fórmula. No lo plantea. Te plantea una fórmula Ciudadanos. Ciudadanos una fórmula que a mí no me acaba de gustar. Porque primero es por insaculación, sacan de una bolsa y luego vuelve ya el manoseo del Parlamento. ¿Vale? El único que te lo está planteando, ¿sabes quién es independencia judicial pura? Vox. El único que te lo está planteando puro. Entonces, como hagamos un análisis de los programas de partido, nos vamos a quedar solos. ¿Puedo intervenir sobre esto? Sí. Vamos a ver, simplemente para aclarar un poco las cosas, que estaréis de acuerdo, espero, esta vez conmigo. Una cosa es la independencia de los jueces y otra cosa es la dirección de los jueces o ciertos tribunales que son nombrados con criterios políticos. Los jueces son independientes. Unos más que otros. En general son independientes. En general sí, pero mira, unos, incluso en fin. Libros escritos por jueces, digamos, de progres, porque me cuesta mucho decir que son de izquierda, son progres, dicen que la independencia judicial funciona, excepto cuando son cosas que están en la prensa. Ya, lo que pasa... Yo me gustaría mucho que fueran independientes de los partidos, de la prensa y de lo los... que pasa, Joaquín, es que para hacer carrera judicial en España, lamentablemente, para llegar a las más altas instancias judiciales, te tiene que apoyar un partido político, te tiene que proponer un partido político, y eso significa que la gran mayoría de los jueces mantienen su independencia a pesar de eso, pero hay algunos que no, porque la carne es débil, y en la medida en que para hacer carrera judicial en España haga falta el patrocinio de un partido político y el no veto de otros partidos políticos, pues la independencia estará en cuestión. Perdóname, hay gente conocida de ambos sexos, para que quede más claro, en el Tribunal Supremo, que tienen una categoría tal que han subido por su categoría intelectual. Pero nadie lo discute. Porque los partidos y otros también porque los han ocupado. Sí, estoy de acuerdo contigo. Si estoy de acuerdo en que eso hay que cambiarlo. Pero no echemos al niño con el agua sucia. Porque hay gente en la judicatura de una enorme categoría intelectual. Claro que la hay, nadie lo discute, y otros que no. ¿Quién ha dicho que la Oficina Antifraude sea una instancia judicial? Es que claro, o sea, no lo es, o sea, para entenderlo. La Fiscalía sí, la oficina no, es un órgano administrativo. No, pero la Oficina Antifraude sería algo similar, si me apuráis, a la UDEF, que hace investigaciones y en función de los resultados de sus investigaciones lleva los casos a la Fiscalía. La única diferencia es que la UDEF depende del Ministerio del Interior y la Oficina Antifraude depende del Parlamento de Cataluña, donde el director va a presentar sus informes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es una instancia judicial. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, a ver de lo que nos vamos a entender. Mi pregunta también iría un poco más allá. Que haya intercambio de información entre la Oficina Antifraude de Cataluña y el Ministerio del Interior me parece normal, lógico, obvio. Mi pregunta ¿es necesario que esté el ministro? No lo sé, pero mira, acaba también de hablar en otra radio Daniel de Alfonso, sí, que mejor yo le he llamado dicho. Carlos antes, confundiéndolo bueno, con no un le amigo conocemos mío, y todos... Daniel de Alfonso, y fijaros lo que ha dicho sobre esta conversación. El ministro me hizo sugerencias, no me encargó nada en concreto, sugerencias que por mi parte fueron contestadas con que había indicios muy débiles y que no daban lugar a ninguna investigación normal, no es o puede no parecer normal, eso lo comprendo. Yo en esos momentos no puedo ni por asomo pensar que se están grabando y mucho menos puedo pensar que ni el ministro ni yo las podamos ofrecer a los medios de comunicación. Yo no sé quién puede tener un interés. Bueno, pero es que es verdad lo que decía Isabel antes, que el medio parece apuntar a que es el propio Daniel de Alfonso el que dice que es difícil, Isabel. Que es él, pero ¿cómo va a ser él? Si sale, queda fatal, no queda nada bien. Él no es que quede fatal, es que lo van a aprovechar los partidos independentistas para pedir su cabeza. Entonces, bueno, o sea, suicidarse en público siempre, bueno, oye, cada uno que haga lo que quiera, pero conociendo a este hombre, lo dudo sinceramente. Pero entonces lo que hay que hacer, perdón, es reforzar, pero ya mismo, esta misma mañana, esta tarde, tienen que ponerse los técnicos de Interior a blindar las comunicaciones del Ministerio, porque esto es una castaña pilonga. Los ministros
reciben, se les realizan barridos, al menos en la parte que yo sé, eran barridos semanales. Me imagino... Pero la calidad es muy alta del sonido. Tú has estado en un ministerio, claro, por eso te lo digo, eran barridos semanales. No sé, en el caso del Ministerio del Interior o Ministerio de Defensa o Presidencia del Gobierno, me imagino que los barridos eran más a menudo. Pero tú apuntabas a que podría haber sido grabado quizás... A través de móvil. A través de móvil. Claro. Con esa calidad, con ese nivel de calidad. Claro, esa es la duda que yo tengo. Yo no sé si la calidad puede ser... o sea, tú dices metiéndole un troyano o lo que sea dentro del móvil y activar una grabación. Si es así, el nivel de seguridad del ministerio es una castaña. Pero una castaña pilonga, vamos. O sea, situándose enfrente de la Castellana, entonces te pueden poner allí con un cacharro. O sea, tú dices con una mochila direccional de estas. Te ponen de ahí enfrente y te graban las conversaciones, pero vamos, con una calidad... Yo creo que no, que eso distorsiona absolutamente. Claro, el problema es la calidad. El sonido es buenísimo. Pero el sonido es muy bueno. Otra cosa es que se pueda activar un móvil externamente con un troyano, con un mecanismo, que eso ha pasado y que por eso en las conversaciones, lo contaba esta mañana también el ministro en la cadena COPE, que es que en las reuniones del gobierno con normalidad se dice a las personas que se deje el móvil fuera. No se permite móviles, pero no porque no por desconfianza del pero no por desconfianza del interlocutor, sino porque se puede activar un móvil por otra persona si te han metido un cacharro por ahí y pueden grabar lo que tú estás hablando perfectamente. Y luego, fijaros en otro detalle que seguramente podemos... sale en estas elecciones. ¿Por qué no ha salido hace 6 meses? Esto ya estaba grabado. Eso es evidente. Porque hay una intencionalidad política es evidente. ¿Por qué? Esto no es una intención informativa. El medio que publica esto no lo hace con la intención de informar a sus lectores. Yo no hablo del medio, yo hablo del que filtra. Evidentemente. Cualquiera con esta información lo hubiéramos publicado. Para empezar, es el candidato del PP por Barcelona, porque además de ser ministro en funciones, es el candidato del PP por Barcelona, número 1. En Barcelona, ¿qué daño? Isabel decía, yo creo que en España, a nivel nacional, puede que no haga daño. Autonómico en Cataluña, sí. ¿Qué daño podría? Ya sé que esto, cuantificarlo así a vuela pluma, pues es complicado. Pero en Cataluña el escándalo es mayúsculo, está toda la trompetería nacionalista moviendo y pidiendo, por supuesto, la cabeza del ministro y yendo precisamente hablando de las cloacas del Estado, de que es el Estado el que les persigue, etcétera, etcétera. Los independentistas. Bueno, quien gobierna en Cataluña y la mitad del Parlamento. Esto supera el tema nacionalista. Vamos a ver, por supuesto que el primer sujeto afectado, teóricamente, sería en esa investigación RC y demás. Vale, pero esto supera esta historia. Quien ha planificado esto, que lo ha grabado hace 2 años, que lo saca en unas elecciones generales, no en unas catalanas, sabe lo que está intentando demostrar. ¿Cuál es la principal acusación? ¿Cuál es la principal acusación contra todos los colectivos y partidos antisistema que no garantizan la seguridad jurídica, que no garantizan la protección de los derechos, que van a utilizar la policía, Guardia Civil, la judicatura, etcétera, etcétera, para actuar contra la oposición? Vale, ¿qué es lo que hacen ellos con esta grabación? Yo no sé cuáles son las frases, nos las están sirviendo en bandeja ya cortadas, no sabemos el contexto entero, no sabemos la textualidad entera. Es decir, alguien nos está llevando a que pensemos que el sistema ya está podrido, por lo tanto, no hay riesgo en los antisistema. Esto supera clarísimamente la cuestión nacionalista. Esto es una cuestión de escala absolutamente nacional. Claro, genera un desprestigio a las instituciones, a la policía, que es una policía de parte. O sea, esto pretende deslegitimar el Estado de Derecho en una de sus partes, que es la lucha contra la corrupción. Asegurar que la Constitución, pero este es el objetivo. Pretende demostrar que la Constitución que muchos defendemos con uñas y dientes no garantiza ni la seguridad, ni los derechos, ni las libertades, cosa que es mentira. Si hoy podemos estar hablando en esta mesa de este asunto es porque tenemos un sistema democrático y constitucional. Y cuando llegue, si llega, esperemos que no llegue nunca, un bloque antisistema, no podremos discutir de esto en esta mesa. Esto es carnaza para el populismo y, por supuesto, el nacionalismo, está claro. Lleváis 15 minutos hablando de esto y hay muchas dudas sobre este asunto, salvo una. Vuelvo a lo mismo, perdón por ser pesado. La intencionalidad política, 4 días de unas elecciones. Eso es evidente. Juan Martín, tuit que ha recibido ahora el programa. Como mucho convencerá a más votantes del PP porque la estrategia del desprestigio a 2 días de las elecciones igual a juego sucio. Vuelvo a decir que esto se visualiza del otro bloque. Bueno, el independentista. Juega las dos cosas. No, el antisistema. El antisistema. Los 2 votos están muy movilizados. Claro. Evidentemente, a Podemos esto, más gasolina,
Es decir, pero estaremos todos porque de es acuerdo, lo que Javier, se pretende en que esto- también, en que esto- focalizar a los dos. Pues No, Javier, pero No, pero hay esto otra da intencionalidad gasolina a política. Podemos, a Sánchez, a Rivera, o sea, todos pero tienen la Javier, cabeza del ministro del gobierno. Pero Javier, esto Hombre, no han lo va a pedido ver. todos la dimisión. Hombre, una vamos cosa a es que ver, la es que pidan, ese- Isabel, claro. y otra cosa es ellos que puedan entran en ese rentabilizarlo. juego y eso puede ser un efecto boomerang Casualmente, porque se casualmente visualiza. donde el sorpaso empieza a perder fuelle, pues oye, esto es un momento también para distanciarse Javier, de vamos a- Tony, se del PSOE. visualiza también. Pero vamos a hacer, es decir, Javier, el desarrollo se lógico. arriman a su interés electoral. Esto pero no, cuidado, no esto, se lee esto así coincide desde también, el indeciso. pero esto coincide también, y no es casualidad, no me lo parece, el día que conocemos que la Asamblea de Venezuela pide a las instituciones españolas, a la Hacienda Pública, pide los datos sobre todo el dinero de Podemos, con la CEPS, cobrado desde Venezuela. ¿Y qué pasa? Que eso no le afecta al votante movilizado de Podemos. No, pero yo estoy diciendo que esto sí afecta, porque le pide a las instituciones, ¿me dejas acabar? Le pide a las instituciones españolas que aporte esas investigaciones. ¿Qué es lo que hace? Intentar sembrar la sombra del descrédito de que se ha investigado, investigado políticamente y que no hay nada para desacreditar una investigación que se está pidiendo directamente desde Venezuela, a la que se niegan, por cierto, toda esta gente a dar ni un solo dato. Una pregunta clave, Javier, una pregunta clave. Llegaremos todos, digo yo, a la conclusión si lanzamos la pregunta de quién ha filtrado esto. ¿Quién lo ha filtrado? ¿Lo ha filtrado el Partido Popular? Ridículo, ¿verdad? ¿Lo ha filtrado el Partido Socialista? Tampoco les veo yo en esta. Por lo tanto, quien lo ha filtrado, que es del bloque no constitucionalista, perseguía unos fines no constitucionalistas. Vale, entonces digo, empecemos la elucubración a partir de ahí. Si esto lo ha filtrado alguien que quiere ir contra el sistema democrático y constitucional, es evidente lo que perseguía. Y contra el PP en Cataluña. Pero es que además Sí, pero en porque esta el Partido mesa, Popular se perdona, considera en estos momentos la opción mayoritaria de defensa del bloque constitucional, no por ser el PP. Se está yendo contra el sistema. Se está Claro que intentando sí. demostrar. Es que el populismo en Cataluña se llama nacionalismo. Claro. Pero es que no, bueno, tiene se otro, llamaba porque y tiene ahora otro matiz. Se llamaba porque, además, porque Podemos se lo está comiendo también. todo. Se lo está comiendo todo allí también. Por Está supuesto. comiéndose el Pero terreno de los Cataluña separatistas. van a tener Pero un un segundo, Javier, un segundo. altísimo. ¿Quién? ¿Podemos o los Podemos. Es que los independentistas se estaban hundiendo allí. Pero Podemos, las últimas encuestas sigue al alza en Cataluña y en el país. Pero a ver, una cosa que quiero decir. En esta mesa estamos haciendo un análisis plural y se está comentando que esto evidentemente tiene una intencionalidad política, que la forma en la que se ha obtenido esa grabación es impresentable y que el contenido de esa grabación también es polémico y también es discutible y también debería llevar a una reflexión. Estamos haciendo un análisis plural. En otras mesas, y no voy a decir cuáles, pero están en la cabeza de todos, lo que hoy se está diciendo es grabación intolerable, el ministro pedía que se tal, cabeza del ministro, el Estado de Derecho está actuando contra la democracia, en fin, el análisis que se está haciendo en otras mesas que tienen mucha audiencia y que tienen mucha influencia es otro completamente distinto. Y eso, a 3 días de unas elecciones o a 4, yo lamento mucho reconocer, porque me gustaría estar de acuerdo contigo y pensar que el electorado español es absolutamente ecuánime y tal y no va a tener ninguna influencia, pero me temo que el análisis que se está haciendo en otros medios sí puede producir un efecto. Realmente hay una cosa clara, no y es que hay una cosa no, el electorado del PP no, evidentemente no. Hay una cosa clara, y es que esto ha reventado la campaña. Sí, sí. O sea, ya no se habla ni de nada, Ni de pactos, ni de ni de betómetros. pactos, Sí, vamos a hablar de betómetros, de pactómetros, no, de betómetros. De IRPF, que nadie habla del IRPF. Ahora vamos. Entonces, vamos al betómetro, porque Mariano Rajoy acaba de decir también esta mañana esto que van a ver ustedes. Una coalición, Partido Popular y Partido Socialista, teníamos la mayoría, en los temas fundamentales pensamos lo mismo y yo invité también a esa coalición a Ciudadanos, aunque sus votos no eran necesarios, pero me pareció que era razonable porque era más gente apoyando al gobierno, sería un gobierno para 4 años de amplia base y esos mismos que me dijeron que no, pues intentaron formar algo que no tenía ni pies ni cabeza y al final pues terminamos en las elecciones. Si ahora van a hacer lo mismo, pues comprenderá usted que la situación no deja de ser un poco absurda, ¿no? Porque ya me dirá usted cuál es la alternativa a eso. ¿Van a apoyar el PSOE y Ciudadanos a Podemos? Bueno, pues esa evidentemente es una alternativa porque suma, pero creo que sería muy lesiva para los intereses de los españoles.
Pues ahí lo vemos, porque siguen manteniéndose los vetos. También Pedro Sánchez esta mañana explicaba en Herrera en COPE su postura sobre vetar, sobre poder pactar o no con el Partido Popular, que no es cosa de él, que fue también del Comité Federal, no es cosa solo de él. Pero vean, no sé si está cambiando algo en Ciudadanos o estaba cambiando hasta que ha estallado este caso de las grabaciones, porque ayer precisamente Albert Rivera decía que al día siguiente de las elecciones se tendrían que sentar los tres. ¿Y quiénes son los tres? Rajoy. Ya no le echaba, no lo sé, vosotros me lo diréis. PP, Sánchez y él, o PP. No es Ahora vamos a ver qué es lo que dice. Invito al señor Sánchez y al señor Rajoy y a sus partidos a que nos sentemos a una mesa de negociación el 27 de junio. Que no esperemos ni un minuto, que podamos sentarnos sin condiciones, sin sillones, sin condiciones previas, donde podamos hablar de los temas que le preocupan a los españoles. Eso es lo único que puede desbloquear este país. Bueno, puede desbloquear este país y dice al señor Rajoy y a sus partidos, a Sánchez, al señor Rajoy y a sus partidos. No, dice, es decir, es la primera vez que no dice que Rajoy no y que cualquiera del PP, José Luis Moreno. Hombre, yo, a los votantes moderados de este país les diría que intentar dejar fuera de este contexto a 7 millones de votantes y a 1 millón de militantes del Partido Popular simplemente porque hay personas que no se llevan bien entre sí, me parece un error. Aquí hace falta una mayor generosidad de las personas y pensar en el país, no pensar en los intereses propios tactistas de cada uno de los partidos. Yo sí que estoy de acuerdo en un planteamiento, y es que después de las elecciones va a haber que dialogar todos entre todos, para buscar algo que va a ser evidentemente temporal. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la decisión o el acuerdo al que se llegue después de las elecciones va a ser temporal, para cambiar una serie de cosas necesarias en nuestro país, en ámbitos de la regeneración, de la economía, de la libertad, de lo que se ha estado comentando aquí en materias de justicia, de independencia, de evitar filtraciones, este tipo de cosas, y yo creo que entre todos vamos a poder trabajar. Estamos muy focalizados entre 4 personas y yo creo que aquí tenemos que empezar a hablar más de programas, de contenidos, y eso será después de las elecciones. Y desde luego sí que tengo claro que hacer unas terceras elecciones sería un fracaso para los políticos y para los ciudadanos, sin lugar a dudas. Y aquí incluso Joaquín Leguina dice que como no lleguen a pactos, como el vetómetro siga en alza, desde luego lo que tienen que hacer es irse todos. Sí, yo creo sinceramente que debería de existir un movimiento plural, ciudadano, exigiendo que estos señores se bajen de sus burros respectivos. Y si no lo hacen en un tiempo razonable, que se vayan. Y ir allí a decírselo a las sedes, ustedes se tienen que ir, porque no puede ser que nos estén ustedes tomando el pelo. Vamos a ver, hablando ya en plata, no se puede llegar a un acuerdo entre esos 3 partidos constitucionalistas sobre el IRPF, insisto, sobre la fiscalidad. Pues claro que se puede llegar. Entonces, ¿qué me está usted contando? Haga usted un programa sólido, cumplible, no venda motos y a por ello. Y cuente usted además con Europa, porque no existe Europa. Mire usted, claro que existe Europa. Y luego se tendrá que ver con este calvo socialista francés, que se llama Moscovici o algo así, que se las tiene con todo el mundo, ¿no? Mire usted, no puede usted engañarnos. Ustedes no nos pueden engañar. Y no me diga usted, como ha dicho esta misma mañana, en el programa que estábamos tú y yo. ¿Herrera? Sí, en Herrera en la COPE. O en Herrera en COPE, no sé por qué habéis quitado la L. En COPE, yo no soy en COPE. Herrera en la COPE le ha preguntado a Sánchez que él ponía vetos. Le ha dicho Herrera a Sánchez. Dice, no, yo no pongo ningún veto a los partidos del cambio. Tócame usted las narices. Con perdón. Vamos a ver. Pensaba que ibas a decir otra cosa peor. No. Bueno, me he moderado. Sí, te veo. Mire usted, aparte del cambio, que significa simplemente que se vaya el PP del gobierno, hay otras cosas que se dividen en este momento mucho, con mucha más fuerza, unos de otros, que es la Constitución. Unos estamos a favor de mantener la Constitución con los cambios que haya que hacer, que son también bastante evidentes, y otros están en contra y quieren cargarse la Constitución. Esa es, digamos, la divisoria de aguas, no el cambio, o quitar a Rajoy. Bueno, mire usted, le puede pedir a Rajoy que se vaya, pero lo importante es hacer un gobierno que haga reformas y en ese gobierno tenga fuerza parlamentaria suficiente para que dé tiempo a que esta pandilla
de izquierdistas se divida, que es lo que va a pasar inexorablemente. Yo estoy completamente de acuerdo en que aquí tienen que prevalecer los programas sobre las personas. Esto es fundamental. Tienen que prevalecer las ideas y tiene que prevalecer la defensa del sistema democrático constitucional y la unidad indisoluble de la nación española y el principio irrenunciable de la soberanía nacional residente en el conjunto del pueblo español sobre cualquier otro tipo de personalismo o de condición. Para mí eso es irrenunciable. Y ahí es fundamental que PP, PSOE y Ciudadanos, que están en esa línea, se pongan de acuerdo contra Podemos, que está en contra de esa línea y que está abogando por otra cosa, por disolver la indisolubilidad de la nación española, por renunciar a la soberanía nacional, etcétera, etcétera. Entonces, para mí ese es un principio irrenunciable. Añado una cosa, en España las listas son cerradas y bloqueadas, lo que significa que los 7 millones de personas, o 7 millones y medio que votan al PP, tienen que votar a Rajoy por narices, porque es que es al que el aparato del partido ha puesto de número 1. Pero a lo mejor les gustaría más votar a otro. Madrid, igual que los que... Son 52 elecciones las pero que hay. igual que los que votan a Ciudadanos tienen que votar a Albert Rivera y los que votan al PSOE tienen que votar a Pedro Sánchez. Es decir, que esto de identificar necesariamente a la persona con el partido no coincide con el sistema electoral español. El sistema electoral español te impone a las personas. Yo creo que sería muy saludable que exigiéramos, y ahí estoy contigo, Joaquín, que el día 27 de junio se sienten a una mesa los representantes que sean de los 3 partidos constitucionales y lleguen a un acuerdo, poniendo de entrada al margen los nombres, ni vetos ni vetos ni imposiciones. Los nombres se quedan al margen y aquí negociamos programas y negociamos la defensa de la Constitución y la defensa de la soberanía nacional y la defensa de la soberanía del pueblo español y una serie de cosas, la economía de mercado, etcétera, etcétera. Pero eso vaya por delante y después ya pensaremos en personas, porque si no vamos a eso, si empezamos por las personas, entonces no habrá acuerdo y entonces iremos a unas terceras elecciones y entonces ganará Podemos rozando la mayoría absoluta. Ganará Podemos unas terceras elecciones. Yo en eso estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, aquí lo importante es una cosa que se llama 47 millones de españoles. Y la defensa de un sistema que nos garantice los derechos, libertades, la economía de mercado, que nos garantice una supervivencia a todos, que no nos meta en un embrollo comunista, populista, etcétera, etcétera. Eso es lo básico. Ahora, yo, dentro de ese planteamiento, yo se lo pido a todos. Se lo pido al Partido Popular, que adopte ese planteamiento. Se lo pido al Partido Socialista, se lo pido a Ciudadanos, por supuesto. Y se lo pido a Ciudadanos, y digo porque yo hay una cuestión... Vamos a ver, si vamos a poner por delante el programa, pongámoslo permanentemente el programa por delante. No empecemos a hablar de nombres, porque si se empieza a hablar de nombres y quien ha empezado a hablar de nombres es una persona que se llama Albert Rivera. Hombre, Albert Rivera es la primera persona que ha dicho yo con ese señor no voy. Claro, y Rajoy ha dicho yo, si no soy yo, no voy. Pero si lo estoy diciendo de una forma muy clara, que se lo estoy pidiendo al Partido Popular, pues ya está, que por lo tanto ponga por delante el programa y se lo estoy pidiendo a Ciudadanos, porque es que yo he escuchado tantas veces lo de yo con Rajoy no voy. Vamos a ver, aquí hay una cuestión muy sencilla. Y Rajoy, si tienen que rodar las cabezas, la argumentación que se ha dado para que ruede la cabeza de Mariano Rajoy en primer lugar como condición sine qua non, incluso para empezar a hablar de esos programas, ha sido, es que representa lo más nefasto tal, ya en las últimas declaraciones se ha dicho, representa directamente lo que aparece en los papeles de Bárcenas. Lanzo yo una pregunta. ¿Qué representa Pedro Sánchez? ¿No representa la apertura de los ayuntamientos españoles y comunidades autónomas a Podemos? Sí. ¿Y eso es mejor? No, y eso es mejor, que es la voladura de todo nuestro sistema constitucional. Hablando de encuestas de mi libro, vamos a ver qué resultado hay en el 26. Sí, porque es que yo soy de los que sigo diciendo que va a haber sorpresas. Y entre una de las posibles es que haya más número de escaños al PP que las amplísimas horquillas han puesto sobre la mesa en las últimas pues la frutería andorrana dice lo contrario. La frutería andorrana dice lo contrario. Mira, te voy a decir, Isabel, y lo vengo, yo creo que aquí lo he comentado alguna vez. A ver. Mójate. Los colegas ante los que me descubro, porque es muy complicado con 4 actores políticos hacer estudios demoscópicos, que en intención de voto están todos coincidiendo, si fijáis. No pasó el 20 de diciembre. Pero la extrapolación a escaños, no lo digo yo, lo dicen los directivos y los que están haciendo las encuestas. Y bueno, pues los descubro un poco, pero lo digo por su bien también, porque tienen mucha valentía en este momento. Ellos mismos reconocen sotto voce que es imposible hacer una extrapolación de escaños en este momento con las muestras. Hay unas horquillas enormes y unos restos van a marcar definitivamente esas posibles sorpresas que puede haber el domingo. Yo lo uno con lo que comentabais. Claro, si hay un partido que obtiene más escaños, más votos, más intención de voto, el PP léase, por ejemplo, el próximo domingo,
¿qué legitimidad hay para decirle, oiga, antes de sentarnos a dialogar sobre políticas, váyase usted? Lárguese. Vamos a esperar al domingo. Quiero preguntaros por, no sé si habéis visto ayer, yo creo que era ayer mismo ya, sí, ayer, el propio Mariano Rajoy decía que él a la investidura se va a ser investido presidente ayer, y que él no, si no tiene los apoyos, pues que no se iba a presentar otra vez a la investidura, como ocurrió tras el 20D. Y me parece que ha reculado, o desde luego que está introduciendo matices. Vean lo que ha dicho esta mañana. Si usted no tiene garantizado el apoyo o el acuerdo del PSOE, no entiende que tenga sentido ir a una sesión de investidura. Este es su criterio. Lo he trasladado bien a los oyentes. Sí, vamos a ver, eso es lo que yo hice la vez pasada. Sí. Por tanto, no parece muy razonable cambiar de opinión y de criterio, pero es evidente que yo, hasta que no me proponga, si es que me lo propone Su Majestad el Rey, intentar acudir a la investidura, no fijaré ninguna posición. Y desde luego la que fije se la contaré al Rey antes que contarla en medios de comunicación. Cuidado, dice, no fijaré ninguna posición, pero la fijó ayer. Sí. Y entonces la pregunta es, a mí me da la sensación de que hace bien en no decir otra vez eso. Porque claro, decir, oiga, yo voy a presentar las elecciones, pero si no gano suficiente no me presento a la investidura. Yo creo que eso no debía decirlo y desde luego, ¿creéis que debería volver a repetirse si gana Mariano Rajoy, si gana el Partido Popular y no tiene los apoyos, ¿debería presentarse Mariano Rajoy? No sé, lo que yo quiero, aunque no tuviera los apoyos, lo que quiero es lo mejor para mi país, como vos, todos los que estamos aquí. Claro. Entonces, me importan las personas, naturalmente, pero si el Partido Popular gana, como espera aquí nuestro amigo... No, como espero no, como dicen todos los estudios... No, tú ves más. Bueno, que yo auguro que puede haber sorpresas... Vale, muy bien. En número gana de las elecciones en su vida, y saca más escaños que la vez anterior. Lo lógico es que el Partido Popular convoque a los dos partidos constitucionalistas y estos no se pueden negar a sentarse a hablar de programa, como diría Andiquita, programa y programa. Yo creo que esa es la forma. Luego el Rey tendrá que hacer su labor, pero convendría que los tres partidos le facilitaran la labor al Rey, que ya es hora. Sin duda, sin duda. Menudo segundo año de mandato. Estamos en una campaña de reinado. O sea, no nos olvidemos. Del Rey. Antes Digo el que le han dado los políticos, ¿eh? Lo que antes que se comentaba en la mesa, ¿no? O sea, que los partidos están vetando, nos están vetando y tal. A ver, no nos engañemos. O sea, Javier, tú sabes que en las encuestas hay bolsas de votos, en las cualitativas, que te dicen por dónde tienes que afinar. ¿Por qué afina el Partido Popular zumbándole a Ciudadanos diciendo que es la muleta del PSOE? Porque ahí sabe que puede rascar votos. Sí. Claro, o sea, Rivera, ¿por qué le da a Mariano Rajoy? Porque sabe que hay mucho votante del Partido Popular que con el señor Rajoy pues se siente incómodo y a lo mejor opta por esa dirección. Tony, vamos a contestar a lo que nos pregunta Isabel. Por favor, sí, ahí estamos. Me encantaría. Y por eso le dice lo otro el 27 se acaba esta broma. Claro, a ver, ahora están todos por los votos. Ya veremos lo que pasa. ¿Qué es lo que le ha pasado al señor Rajoy? Que yo creo que ayer al señor Jorge Moragas le dio un infarto. O sea, tú no puedes decir... dilo metafóricamente, a ver si va a haber alguien que se lo cree. O sea, irónicamente. O sea, no puedes decir que no te vas a presentar a la investidura, porque entonces, ¿para qué te presentas a la investidura? Pero a mí lo que me ha preocupado mucho de esa frase es cuando ha dicho, no parece razonable ni conveniente hacer una cosa distinta. Claro. Pues hombre, considerando que lo que hiciste nos abocó a otras elecciones, a lo mejor sí parece razonable y conveniente hacer una cosa distinta y evitar que vayamos otra vez a unas elecciones. Pero habrá que buscar la forma de hacer un gobierno constitucionalista. Si las posturas son las que están manteniendo, tendrían que sentarse sí o sí, o habría unas terceras elecciones, porque el patio está como está. Escuchen a Pedro Sánchez vetando a Mariano Rajoy esta mañana. Usted también descarta la posibilidad, aunque sea lejana, de algún entendimiento con el Partido Popular. Desde el punto de vista de la conformación de gobierno, por supuesto. Creo que el Partido Socialista sí se ha demostrado dialogante y anteponiendo, por supuesto, siempre el interés general en todos aquellos asuntos de Estado. Pero creo que el modelo social, político y económico también que ha construido el Partido Popular durante estos últimos 4 años, a nosotros nos resulta ajeno, ¿no? Bueno, y le dice Herrera, pero dialogante, ¿en qué parte del no conoce? La pregunta del millón aquí a este señor es, ¿en qué se diferencia la política que ha seguido el Partido Popular, y yo creo que hay diferencias, de los mandatos recibidos de la Unión Europea?
Hay matices, sin duda, hay matices. Pero no hay una diferencia abismal. Oye, y si él hubiera sido el presidente del gobierno, como lo fue Zapatero, tendría que haber obedecido, como todo el mundo, a la Unión Europea. ¿O qué hizo Zapatero? Pues hizo lo que tenía que hacer, lo que le mandaron. Y podrían hacer cosas muy distintas. Quiero preguntaros, porque ya se está hablando de posibles alternativas. Fijaros, hay quien dice que Josep Piqué, hasta ahora consejero delegado de OHL, justo ayer, cuando se produce ese traspaso de José Manuel Villarmir a su hijo, deja de ser consejero delegado, y hay quien dice, ya en Voz Populi esta mañana, Josep Piqué, un independiente para presidir el gobierno del cambio. Se pregunta esta mañana Voz Populi. También figuran otros nombres, como un antiguo miembro del Banco Central. En fin, González de Páramo. Pero no sé si son nombres que están sonando porque sí, que les dais algún tipo de posibilidad a un candidato que no es candidato. Mi madre dice que no hay peor cosa que sacar la lengua para hacer. Pero son periodistas los que se inventan eso, querido. ¿Tú crees que se lo inventan o se le cuenta a algún pajarito? Los cenáculos se ponen a lucubrar y demás. O sea, a mí me parece una solemne chorrada. Yo lo que veo esencial es que haya un gobierno para España. A ser posible, un gobierno de gran coalición, incluyendo las tres fuerzas constitucionalistas. Eso me parece esencial para evitar un frente popular, para evitar un gobierno populista que produciría un daño brutal a España. Y si para eso hay que encontrar un presidente de consenso, hay que ir a buscarlo a una empresa o a la Luna o a donde sea, pues búsquese. Pero es fundamental que tengamos un gobierno que conjure el peligro del populismo, porque repito, si vamos a otras elecciones, gana Podemos. Quiero veros, porque esto es muy importante. De hecho, esta noche no se pierdan ustedes el Cascabel, porque va a estar Luis de Guindos, y el peligro es real. No lo digo yo, fíjense, lo ha dicho José Luis Feito, que es el presidente del Instituto de Estudios Económicos. Lo ha dicho también José Manuel Villarmir. Juan Manuel. Es que a los mercados no se les engañan. Se puede engañar a los votantes y se puede uno volver socialdemócrata de camuflaje, pero la realidad es que a los mercados no los va a engañar nadie. Vamos a verlo. Si se forma una coalición alrededor de esas momias ideológicas que han sido desenterradas y sacadas de sus ataúdes, no va a haber opción, porque se puede engañar a los votantes, pero no a los mercados. Los mercados son pragmáticos. No hay excepción. Ha pasado siempre. No hay un solo caso en la historia de la humanidad donde esas ideas no hayan llevado a la ruina. Un acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista, y mi deseo es que se fuera el nuevo gobierno. Ciudadanos, como es también una solución de centro, cabe perfectamente en ese gobierno, no es indispensable, pero cabe. Lo que no cabe es Podemos, porque Podemos realmente se traduciría en un rapidísimo deterioro, desastre. Rapidísimo deterioro de la economía española, un desastre. Quiero preguntaros, Carlos, quiero preguntaros también, José Luis Moreno, ¿esto sería así? ¿Creéis que sería un desastre rapidísimo el que viviríamos en España como llegaran los populistas al poder? O sea, dependería de cómo se comportan esos populistas. Si lo que cumplen es lo que están diciendo y lo que cumplen es la trayectoria de lo que han hecho en cada país donde han estado, y en el caso de Europa, en Grecia, sí, pero sí, rotundo. O sea, nosotros vivimos bajo el amparo de la deuda que nos está avalando en estos momentos el Banco Central Europeo. Tú desafías a Europa, es muy sencillo. Europa deja de avalarte. Si nosotros no tenemos el aval de Europa, en este momento significaría que no podemos colocar nuestras emisiones de deuda. Literalmente. Tenemos unas emisiones brutas de prácticamente, dependiendo de los años, unos 250.000 millones de euros. ¿Usted las quiere colocar 3 o 4 puntos más caras? Genial. Usted tendrá que estar dispuesto a pagarlo. En estos momentos pagamos 33.000 millones del servicio de la deuda, de los intereses de la deuda. ¿Queremos multiplicarlo por 2? Genial. Significa que todo el IRPF que pagamos todos los españoles va no a carreteras, no a sanidad, no a educación, no, ni siquiera a mantenimiento de carreteras, va a pagar los intereses de la deuda. Y eso si tienes la suerte de que alguno te quiere comprar la deuda. Y en eso, claro que sería así. José Luis, que su programa electoral lo que quieren es pegar un subidón de impuestos general, pretenden recaudar 20.000 millones solamente con la subida de impuestos, salvo el IVA, pero quieren una banca pública, como las que ya nos han llevado a la ruina en el sistema de las cajas de ahorro.
quieren un incremento de gasto público, que no sé de dónde creen que crece el dinero, deben de pensar que crece en el jardín, de 60.000 millones de euros, en fin, y dicen que solo todas esas subidas las van a pagar, todo eso lo van a recaudar solo con el 2% de la población. A ver, el programa económico de Podemos es un desastre, y si se aplica simplemente en una parte, eso nos lleva al colapso de la economía de España. Esto lo sabemos todos los economistas que hacemos nuestros deberes, que es leer los papeles que presentan, saben los analistas internacionales y lo sabe cualquier entidad internacional que pueda analizar estas soluciones, y como bien se ha dicho aquí, en aquellos países donde se ha aplicado, pues Venezuela, propia Grecia, ahora mismo Portugal, se está viendo en las cifras. Yo creo que no tenemos que hacer un enfoque de miedo al programa de Podemos, sino que tenemos que hacer un enfoque de la pérdida de las oportunidades que supondría tener en España un gobierno de gran coalición o de los partidos que pueden ofrecer unos cambios positivos para que España, dentro de Europa, sea un foco de atracción de inversiones como lo está siendo en la actualidad. Lo que yo estoy viviendo en el Ayuntamiento de Madrid, con paralización de inversiones, con insultos a inversores, con mentiras y medias mentiras a los inversores, eso no lo quiero para mi país. Lo que yo estoy viendo en mi ciudad no lo quiero para mi país. El número de puestos de trabajo que se está perdiendo la ciudad, que son más de 200.000, simplemente retrasando decisiones que estaban en marcha, no lo quiero para mi país. Yo en mi país no quiero ni lo de Caracas ni lo de Atenas. Yo quiero lo que tenemos ahora mismo en España, que es seguir creciendo. Este señor que sale aquí en pantalla, que se ríe tanto, Pablo Iglesias, él se ríe porque está mirando por el retrovisor lo que ocurrió en Grecia. O sea, Isabel, decías lo del gobierno de concentración. Yo estoy totalmente de acuerdo con tu razonamiento. En lo único en lo que me diferencio es en la conclusión final. En Grecia, desde noviembre de 2011 hasta enero de 2015, que es cuando definitivamente gana Syriza y aplasta al PASOK, el PASOK se queda con 13. Hay un gobierno de concentración. Efectivamente, hay 3 procesos electorales, qué casualidad, aquí ya llevamos 2. Y lo primero que ocurre es que Papandreou lo primero que hace es, después de ganar, pero por la mínima, un voto de confianza, dice: yo no puedo seguir gobernando, gobierno de concentración. Y se nombra un técnico, además. A partir de ese momento fue identificado ese gobierno de concentración como el sistema, y el auge de los antisistemas fue brutal. En el siguiente proceso electoral, mayo de 2012, ya le adelanta Syriza, la Unión Radical de Izquierdas, le adelanta al PASOK. En la siguiente los medio aplasta. En la tercera los humilla y gana Nueva Democracia. Entonces, cuidado, yo optaría aquí por versiones en las cuales cada partido vaya por su lado, con un acuerdo muy claro de defensa constitucional por debajo, para que no sea identificado como un gobierno. Aquí está el sistema, el malvado sistema, aquí los antisistemas. Desde el punto de vista de la comunicación, ese vídeo es muy efectivo y va dirigido al público objetivo que quiere captar Podemos en este momento, que es la generación por eso digo que es de mentira. Votantes mayores socialistas. Otra cosa que sea es el público más que está perdiendo en los tenemos últimos sondeos, que se están yendo al Partido Socialista porque están un poquito hartos del cinismo y la prepotencia de Pablo quiero Iglesias. una última cuestión, porque vamos a ver, les han preguntado, vamos ahora al caso, no solamente un segundo, quiero preguntarle a José Luis Moreno por el IBI, por el escándalo que se ha montado por esta utilización absolutamente electoralista de los impuestos, porque dicen que hay que bajarlo en unas determinadas zonas, casualmente donde ha ganado Podemos, porque ha bajado la vivienda y el IBI es caro, ¿y el resto no le ha bajado la vivienda a Madrid o qué? Bueno, dos cosas. Primero, hemos denunciado al concejal de Hacienda ante la Junta Electoral Central porque ha utilizado de forma electoral algo que es un acuerdo que tiene que llegar con el catastro. Segundo, lo que está haciendo ahora mismo el gobierno de ahora Madrid en el Ayuntamiento de Madrid es seleccionar una serie de distritos y de barrios donde han recibido muchos votos y presentar unos casos concretos de bajada de impuestos del IBI selectivamente y de una forma sectaria, que van a implicar que haya en calles ciudadanos que van a ver cómo se baja el impuesto en un lado de la calle y en el otro lado no se baja. Esto es absolutamente impresentable y además el catastro no se lo va a permitir hacer, puesto lo que dice el catastro es que esto se puede aplicar en aquellos lugares, no donde quiera ahora Madrid, sino donde se ha producido una bajada del precio real con respecto al catastro. Y esto tiene que ser absolutamente objetivo. Y lo que han presentado ellos es subjetivo, sectario y además es ilegal. Pero fíjense de qué manera Carmena ha dicho, vamos a ver si podemos verla, ha dicho que es que ellos como... bueno, ella ha dicho
que como ellos no se presentan, pues que esto no están ellos no son Podemos. Ya volvemos otra vez con la Yo veo a mis compañeros de concejales de Ahora Madrid haciendo campaña electoral por ahora Podemos. Pues dice Carmena que no, que esto no es así. Pero dejadme, porque nos hemos quedado ya sin tiempo y solamente quiero... bueno, ahora vamos al juicio del caso Nos, que ya está visto para sentencia. En realidad, vean ustedes, han dicho que no tienen nada que decir la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, nada que decir, señoría. Han hablado los abogados de la defensa, de las defensas. Ayer era de Iñaki Urdangarín y Diego Torres, y esta mañana el de la infanta Cristina. Y tal y como anunció la presidenta del tribunal, queda ya concluido el juicio, visto para sentencia. Espera de esa sentencia, que les recuerdo pide 19 años de cárcel la Fiscalía para Iñaki Urdangarín, y manos limpias mantiene la acusación contra la infanta Cristina. Pero estamos en horas decisivas, no solamente en España por los preludios, prolegómenos de las elecciones, sino también el Brexit. Y sepan ustedes que el Brexit en Gran Bretaña, el Brexit o el no Brexit, o sea, salirse o no de la Unión Europea, ha dicho la reina de Inglaterra, según se ha contado hoy en las crónicas en Londres, ha dicho en una reunión: denme 3 razones. Saben que nunca hace declaraciones, no interviene en política, jamás. Y ha dicho: denme 3 razones por las que Inglaterra, Gran Bretaña, tiene que seguir dentro de la Unión Europea. Eso es lo que ha dicho. Supongo que las 3 razones serían buenas, no lo sé, pero ella no va a opinar, no va a hacer ninguna declaración. Pues ha dicho la palabra mucho, la tienen los británicos, y desde luego mañana a estas horas ya están votando. Hacemos una brevísima pausa, pero antes les recuerdo que si les tienen que repetir las cosas varias veces y escuchan las conversaciones, pero no las entienden, usted lo que necesita urgentemente es un sonovida. A ustedes ahora no se pueden perder a María Pelayo y a Ricardo Altable, porque empieza el día. Vamos a ver primero la respuesta a la pregunta que hacíamos hoy. ¿Cree que habrá unas terceras elecciones? Madre mía, qué reñido. 51% cree que sí, 48,9% cree que no. Gracias por estar ahí, por votar, por opinar. Y ahora no se pierdan a María Pelayo. Hasta mañana. Y a Ricardo Altable, que empieza el día.